El desconocimiento de las cosas puede traer dificultades al momento de querer ordenar nuestra vida hacia algún fin, pero esa cuestión es suficiente como para poder afirmar que el conocimiento te hace bueno y el desconocimiento te hace malo. Bienvenido a Café y Filosofía, soy Oscar Navarro. En este canal comparto normalmente contenido que tiene que ver con temas de introducción a la filosofía, historia de la filosofía y aspectos de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. En videos anteriores ya hemos hablado sobre el aspecto de que el ser humano tiende por naturaleza al conocimiento, y no buscar el conocimiento o negarle a alguien el conocimiento va en contra de su naturaleza y por lo tanto sería un mal, es decir, la ausencia de un bien que por naturaleza debería de tener. Y aquí hablando desde aspectos meramente metafísicos, no nada más enfocándonos en las cuestiones fisiológicas. Pero ¿qué pasa cuando involucramos la ética? ¿Será una solución o algo que nos pueda ayudar en la sociedad el hecho de buscar instruir en el estudio a la gente para con esto alejarlos de una conducta mala? Antes de seguir con esto, valdría la pena que aquí definamos un poquito a qué me estoy refiriendo con bueno y malo según la cuestión ética, ya que muchas ideologías actuales pues tienden a relativizar estos puntos de vista, y si lo relativizamos vamos a estar dando tiros al aire. Como te decía, al momento de mencionar en metafísica lo bueno, lo malo, queda un poquito más claro, pero al momento de hablar de las buenas costumbres, de los actos que se supone que son correctos en la sociedad o los que no, hay situaciones que quedan con mucha pluralidad porque termina habiendo una diversidad de opiniones muy grande sobre el tema. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si la metafísica nos está ofreciendo argumentos que nos pueden ayudar a sustentar las teorías éticas, hay que tomarla de la mano y basados en ella podemos definir ciertas cuestiones que nos pueden ayudar a la ciencia ética. Porque al final de cuentas, cuando estudiamos filosofía no estamos buscando separar uno de los tratados con otro, como si estos se tuvieran que estar peleando. Y antes de seguir avanzando, ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero aquí te recuerdo, por si es la primera vez que ves un video mío, que al hablar de metafísica filosófica no me estoy refiriendo a cuestiones de chakras o del universo conspirando contra ti o cosas por el estilo. Me estoy refiriendo al estudio del ser únicamente, de la esencia de las cosas, de aquello que hace que seamos esto y no otra cosa, de aquellos principios que dan un fundamento a nuestra realidad, no nada más desde la parte física, sino tal cual como lo dice el nombre, más allá de la física, aquello que no podemos ver pero que da sustento a nuestro ser. Y justamente necesitamos que la ética se cimiente en nuestra parte del ser y su esencia para ahora sí poder tener bases y poder defender lo que vamos a decir. Y dentro de todo este sostenimiento, una clave para volver objetiva a nuestra ética es sostener la idea de que existe una verdad objetiva. Con esto no quiere decir que no hay ciertas cuestiones que pueden ser relativas a un sujeto. Digo, no es lo mismo estar jugando 3 horas videojuegos a estar 3 horas en el tráfico. Las sensaciones que produce una actividad u otra van a variar mucho dependiendo de lo que la persona esté experimentando. Pero que existan cuestiones relativas no nos impide considerar que existen cuestiones absolutas. Porque, insisto, vamos a estar haciendo tiros al aire si consideramos únicamente la cuestión del relativismo o incluso el escepticismo como una irónica verdad absoluta, en donde uno postula que no se puede alcanzar la verdad y el otro postula que hay diferentes verdades. Y ya que te he mencionado la vía hacia la cual me quiero dirigir, vamos a empezar determinando qué se entiende por bien. El filósofo Antonio Rosmini nos dice que el bien es la perfección de un acto con su término natural. ¿A qué se refería? Quiere decir que un ser, en cuanto que esté apegado a su propia naturaleza y vaya actuando conforme a ella, va a mantenerse justamente en lo que es bueno. Ejemplo, un ave diseñada para volar, al momento de estar actuando de esta manera, volando, está realizando una actividad que por su propia naturaleza puede hacer. En cambio, si esta ave queda lastimada por alguna situación y una de sus alas ya no funciona, lo que le impide volar, terminaría convirtiéndose en un mal, justamente por eso, porque está teniendo la ausencia de un bien que por naturaleza debería de tener. Aristóteles va a encontrar el bien como una relación entre aquello que se apetece y aquel que apetece. Y aquí enfocado desde el punto de vista no nada más físico, sino también intelectual. El intelecto va a buscar aquello que le apetece para conocer. Y esa relación que existe será considerado bueno, porque si no la mente no la buscaría. Por ejemplo, una buena pieza musical. Si estamos escuchando una buena pieza y de repente notamos una desafinación de alguno de los instrumentos o de alguno de los cantantes, inmediatamente nuestro intelecto lo detecta. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar en la vida práctica combinando lo que decía Rosmini con lo que decía Aristóteles? Por naturaleza, el intelecto se siente atraído a las cosas que tienen cierto orden, como por ejemplo una fruta. Quiero que pensemos muy bien en esta cuestión de la fruta porque la voy a retomar más adelante.
La fruta va a ser bien recibida por el intelecto, por el sujeto que le está captando en su mente, ya sea por su color, por su figura, por el olor que produce. Y el caso contrario sería si la fruta no se encuentra en buen estado, dejaría de ser apetecible. Y esa es la cuestión objetiva. Y ahora sí, ¿dónde entraría un pequeño resquicio para la subjetividad del ser humano? En que independientemente si el sujeto lo capta como bueno o como malo, si lo rechaza o lo acepta dependerá mucho de sus convicciones personales. Es algo que Jacob Buganza de la Universidad Veracruzana llamará relatividad objetivista. Es decir, las cuestiones personales del sujeto que se enfrentan directamente hacia lo que la realidad le está ofreciendo. Y esperando haberme explicado bien en esto, es como podemos comprender ahora sí dónde entra la bondad o la maldad dentro de la ética. El punto central de todo esto para poder comprender la cuestión ética, especialmente cuando estamos hablando del bien y el mal, que es un tema tan controvertido, no nada más en la actualidad, sino durante toda la historia de la filosofía, tiene que ver con el ser personal de cada cosa. Cito textual de Buganza. Cada ente posee sus propias exigencias objetivas a las cuales, para ser morales, hay que ajustarse a reconocer. Es decir, que si no reconocemos cierta objetividad ontológica en la constitución de un ser, difícilmente vamos a poder establecer si esto que esté realizando está de acuerdo con lo bueno o con lo malo. Y esto es algo que necesitamos comprender para poder dar los siguientes pasos, porque difícilmente lo vamos a poder hacer si nos basamos solamente en lo que sentimos, en lo que únicamente nosotros logramos percibir, sin querer apegarnos a la realidad que se presenta fuera de nosotros. Y para no quedarnos divagando, vamos a recapitular todo lo que te he mencionado. El ser humano tiende por naturaleza a conocer, y obviamente ese conocer solamente lo va a satisfacer si aquel conocimiento es objetivo. Y ya te lo he dicho en otras ocasiones, el hecho de que no estés de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo demuestra justamente eso, que si algo no te logra cuadrar, buscas investigar o buscas refutarlo para encontrar lo más parecido a la verdad o para dar en el clavo justo con ella. ¿Y cuál sería la objetividad en todo caso? La adecuación de la mente con la realidad. Es decir, no intento moldear la realidad con mi mente, sino que necesito que mi mente se adapte a lo que está captando. Yo no invento la realidad porque ella ya está ahí. La tarea de mi mente es abstraerla para que quede en ella, como una especie de fotografía. Al momento de yo presionar el lente de la cámara abre y cierra y capta lo que está en ese momento presentándose, el fenómeno. Ya si la mente después le quiere hacer otros agregados, como si metiéramos esa fotografía a un programa de Photoshop, es distinto. Pero la realidad que se presentó en el momento en el que el lente se abrió, eso es lo que necesitamos captar como objetivo. Partiendo de esta cuestión de que el ser humano tiende por naturaleza a conocer, pasemos a lo siguiente. La voluntad del ser humano siempre va a tender a lo bueno, a aquello que es apetecible, como decía Aristóteles. Lo contrario de aquello sería lo que llamamos mal. No es que el mal exista como tal en una constitución en donde yo pueda tomarlo y decir esto que estés viendo aquí está mal, sino más bien es la ausencia de aquello que es bueno. Y cuando estamos aplicándolo a los seres, estamos considerando que un ser llega al mal cuando a este le falta un bien que por naturaleza debería de tenerlo, como ya lo he mencionado una y otra vez para que pueda quedar lo más claro posible. Y ahora sí, ya que tenemos todo esto recapitulado, avancemos a lo siguiente, que es lo que nos importaba, por lo cual probablemente diste clic al video. ¿El conocimiento hace al ser humano más bueno? La respuesta más simple sería que sí, basándonos en 3 puntos. El ser humano tiende al bien, el bien es lo que por naturaleza nos compete, eso sería una definición que podemos determinar, y el ser humano por naturaleza tiende a conocer. Apegado a mi naturaleza, por lo tanto estoy haciendo algo bueno. Desgraciadamente, no funciona así, pero no nos sintamos mal. Uno de los más grandes filósofos de la historia consideraba algo muy parecido. Sócrates relacionaba la virtud con el conocimiento. Y también en la época de la Ilustración, en su más grande auge, se consideraba el conocimiento científico como progreso del ser humano. El avance de la ciencia era equiparado con el progreso de la humanidad. Y es un pensamiento al que incluso nuestros políticos siguen apostando. ¿Cuántos no hemos escuchado en campañas que vamos a abrir una escuela acá, vamos a abrir una escuela allá, vamos a intentar erradicar la delincuencia a través de la educación, que se me hace una maravilla, pero no es una solución que dé completamente en lo más profundo de nuestro ser, porque no dependemos del hecho de que conozcamos mucho para que dejemos de hacer ciertas cosas. Incluso si has visto o conoces a alguien que haya ido a un centro de rehabilitación de cualquier cosa, te darás cuenta que normalmente les buscan enseñar algún oficio, que hagan pulseras, que busquen hacer trabajo de esto, que vendan galletas, intentándolos moldear con algún oficio noble, esperando que con ese conocimiento
dejen de cometer actos delictivos o actos que los lleven a nuevas adicciones. Pero insisto, lo cierto es que el conocimiento no basta para hacer a las personas buenas o malas. El hecho de conocer sí es un acto bueno en sí, por lo que mencionábamos, es parte de nuestra naturaleza, pero no lo podemos considerar como la raíz de nuestros actos. Por ejemplo, las disposiciones éticas no van a interferir cuando estamos hablando de conocimientos de las ciencias particulares, si no basta con que le preguntemos a Walter White. La objetividad de la ciencia dependerá también de las disposiciones subjetivas, dice Mariano Artigas, lo que ya habíamos mencionado anteriormente con otros filósofos, lo que Boganza llama relatividad objetivista. Y aquí quiero que regresemos al ejemplo de la fruta que te había mencionado hace unos instantes. Si pensamos en una manzana, ontológicamente la constitución del ser de la manzana es buena. Tiene nutrientes, en general podríamos considerarla con un buen sabor, ya que suele ser dulce. Presenta un color llamativo, es decir, podríamos considerarla como algo que tiene cualidades objetivas apetecibles. Pero con todo y esas cualidades objetivas, dependerá de la subjetividad de cada sujeto si le apetece o no. Lo mismo pasa con los principios éticos que tengan bases objetivas, estas de las que te dije que no tenemos que desligarlas de la realidad metafísica. Estas cuestiones se aceptarán o no según las preferencias personales de cada quien. Y estas preferencias no necesariamente tienen que estar ligadas a cuestiones objetivas. Santo Tomás de Aquino, en su obra sobre la ética, menciona que el punto clave para poder tener una actitud libre y objetiva lo encontraremos en algo tan simple como la prudencia. Una prudencia que nos ayude a dejar de lado las disposiciones propias con miras a una ética que pueda llamarse realmente objetiva. Y con esto poder alcanzar un bien del sujeto. Entonces la naturaleza de tender hacia un bien o hacia el error dependerá únicamente de la cuestión de la voluntad. Y esta voluntad no tiene que dejarse arrastrar por tendencias arbitrarias. Lo que sí es clave para fortalecer esta voluntad es que debería de estar ligada hacia un ideal que perseguir. Si no, fácilmente esa actitud de que por voluntad busca hacer esto y busca hacer esto otro y mejorar aquí y mejorar allá, fácilmente va a tambalear. Pero definitivamente la libertad va a tener un papel fundamental en todo esto. Y por más que existan argumentos sólidos, un conocimiento profundo, grande erudición en la ciencia, será una decisión voluntaria del actuar humano. ¿Tú qué opinas? ¿El conocimiento te puede hacer más bueno? ¿Te puede hacer más malo? ¿Te ayuda o no te ayuda? Déjamelo en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que más personas puedan llegar a conocerlo. A seguir filosofando, nos vemos a la próxima.